En las prisiones de China. Capítulo 23. Exiliada en un campo de trabajo. El 20 de septiembre de 1958, algunas compañeras de celda me susurraron que, en el escritorio del guardia de la prisión, habían visto algunos papeles de permisos especiales para recibir visitas. Me avisaron que pronto podría ser trasladada. Por lo general, solo se otorgaban permisos especiales de visita de familia, a los prisioneros que por última vez se iban a ver con ella. Esto, debido a que muchos prisioneros nunca regresaban a sus casas y morían en los campos de trabajo. Por lo tanto, la mayoría de los prisioneros tenían este permiso para encontrarse con sus familiares cara a cara, pero los prisioneros católicos tenían que quedarse separados con rejas metálicas durante aquellas entrevistas con sus familiares. Además, para este tipo de visitas especiales, únicamente a los prisioneros católicos les exigían contar con tal permiso. Esa fue la razón por la que mis compañeros de celda habían deducido que uno de tales permisos era para mí. Pues resulta que tenían razón. Al día siguiente, recibí permiso. El guardia me informó que la visita tendría lugar el día 24, y luego me preguntó qué quería que me trajera a mi familia, ya que me iban a enviar a un campo de trabajo. También me prohibieron que hiciera preguntas sobre la ubicación del campo de trabajo. Y no me permitieron saber a dónde iba. El juego de adivinanzas continuó cuando mis compañeras vieron llegar, a la prisión, al director del campo de trabajo de Lago Blanco. Ellas me sugirieron que aquel era, quizás, el lugar donde iba a pasar el resto de los años que me quedaban de condena. El 24 de septiembre, llegaron a la prisión mis dos niñeras ancianas. Lloraron tan pronto como me vieron. Me dijeron que mi tercer hermano y mi hermana habían sido exiliados a Qinghai y que en la última visita les habían llevado colchas gruesas. Durante nuestro encarcelamiento, estas dos niñeras fieles iban y venían trayéndonos paquetes. Dios mío, gracias por el amor y lealtad de estas niñeras. El lector se puede imaginar mi perplejidad cuando me susurraron al oído que mi madre, en Hong, exiliada en un campo de trabajo. 95. Con, ya estaba informada de nuestro arresto, aún en medio de sus sufrimientos, a causa del cáncer de hígado que padecía. 2 días después de la última visita que pude recibir, el guardia vino a mi celda y me dio 4 pedazos de pan. Debían proveerme comida para 4 días. Esto implicaba que me iban a enviar a un campo de trabajo, que quedaba a 4 días de distancia. Lo más probable es que fuera el campo de trabajos de Lago Blanco, en la provincia de Anhui. Poco después, los guardias abrieron la puerta de mi celda, y mi esposa Ron con otra prisionera, atando mi mano izquierda con la derecha de ella. Nos transportaron a ambas a un muelle y nos embarcaron en un buque de carga. Nos dejaron en la cubierta inferior, sin ventanas, y con unas 500 prisioneras más, que tenía que sentarse y acostarse en el suelo apretadas, una al lado de la otra. No había, allí, lavabos ni aseos, pero en el centro de aquella sala había un recipiente grande para nuestras necesidades. De manera que debíamos caminar sobre los cuerpos de las más para alcanzarlo, y la espera duraba, al menos, 20 minutos. Dado el gran número de prisioneras, el recipiente se llenaba rápidamente, y los excrementos desbordaban e impregnaban las mantas de las desafortunadas que dormían cerca del mismo. Aparte, cada una de nosotras tenía 4 pedazos de pan duro y mohoso como único alimento. Yo hubiera querido consumir mi pan con agua, pero hice todo lo posible para limitar mi consumo de agua y evitar así ir a aquel lavabo. Además del hambre, la sed y el agotamiento, también experimenté el dolor de controlar la necesidad de ir al lavabo. Había que arrastrarse, literalmente, sobre capas de cuerpos humanos para llegar al recipiente. Solo se me ocurre una forma para describir lo que supone vivir con 500 reclusas, que no se habían podido lavar durante días, es como estar en el infierno. Había, sin embargo, un aroma especial que emanaba de las buenas obras de algunas católicas, que también estaban en aquel infierno en la tierra. Unas 12 prisioneras católicas eran de la iglesia del Sagrado Corazón en el distrito de Shanghái. No las conocía, pero noté a una señora que, a menudo, dejaba que otras usaran el recipiente antes de su turno. Observé su hermoso gesto y supuse que era católica. Nos presentamos y, a su vez, ella me presentó a otras católicas, incluida una religiosa y una hermana menor del Pesujiangeu. Les preocupaba que yo perdiera en las prisiones de China. 96. Paciencia, y me alentaban a ofrecer mis sufrimientos a Dios. ¿Cómo habría podido sobrevivir aquellos 3 días en el infierno, sin su apoyo? El 4.º día de viaje,
Ya estábamos muy cansadas. No había agua y la taza del recipiente estaba llena a tope. Las prisioneras tenían los labios agrietados. La persona a cargo de nuestro grupo vino a decirnos que no durmiéramos más, porque llegaríamos pronto. También nos informó que, a la llegada, podríamos comprar huevos y otros alimentos, en la granja del campo de trabajo. No hubo respuesta de parte de las prisioneras. Era mejor callar. Ninguna de nosotras podía estar segura de que llegaría viva a la granja. Finalmente llegamos a la costa. Nos dijeron que no tomáramos nuestro equipaje y que camináramos hacia el campo de trabajo del Lago Blanco. Entonces, caminamos unos 5 kilómetros en la oscuridad y llegamos a un patio con techo de paja. No hizo falta que nos invitaran a acostar. Aún con el suelo polvoriento, nos dormimos. Cuando despertamos, nos enviaron a cada una a buscar su equipaje. Fue el comienzo de mi estancia en el campo de trabajo. 97. Capítulo 24. El campo de trabajo del Lago Blanco. El campo de trabajos del Lago Blanco estaba ubicado en la parte sureste de la provincia de Anhui I. Originalmente era un gran pantano, de más de 480 kilómetros cuadrados, repartidos en 4 condados diferentes. El agua se recolectaba en un área de embalse, durante la temporada de lluvias, y puede impresionarnos saber que estaba a solo 1 o 2 metros por debajo del nivel del mar. El PSC convirtió aquel enorme pantano en un campo de trabajo en el año 1958. Los primeros grupos de trabajadores estaban compuestos por innumerables prisioneros, que tenían que cavar en el lodo, dejando un río en el medio. Este río separaba el campo de los lugares vecinos, convirtiéndose así en un canal de transporte muy importante. El lodo del pantano se utilizó para construir diques y represas. También se establecieron numerosas estaciones de policía sobre los diques, lo suficientemente grandes como para que pasen automóviles y camiones, y con el fin de vigilar a los prisioneros. En el campo, había 15 equipos generales, cada uno con aproximadamente 2.500 personas. Cada equipo general se dividía en 3 o 5 equipos base. Este campo podía contener un máximo de 30 a 40.000 prisioneros. Allí había un lugar al que denominaban hospital, y que, en absoluto, se puede comparar con lo nosotros imaginamos. Era solo un lugar donde vivían los pacientes. El mayor beneficio que obtenían al entrar en él era que no tenían que trabajar. La mayoría de los pacientes no recibía medicación alguna, incluso si su enfermedad era. El campo de trabajo, Lago Blanco, en Baibuchino, todavía en funcionamiento, se abrió en 1953. Se encuentra a unos 400 kilómetros de Shanghái, en Chao. Su área total es de 162 kilómetros cuadrados. Todavía hoy alberga a 18.000 prisioneros. Actualmente es la segunda prisión más grande de China. Siempre se ha asociado con la agricultura, Granja Baigu. Fuente: http://www.univie.ac.at /China-China-Laogairf-2008- Laogaianbook 2007-2008 PDF Nota del editor. En las prisiones de China. 98. Terminal. También había en este campo de trabajos una fábrica de papel, otra de fertilizantes y una planta de molienda de arroz. Luego que los comunistas tomaron el poder con la voluntad de fortalecer su autoridad, el gobierno arrestó a un número impresionante de personas que tenían puntos de vista políticos diferentes a los ellos. Para mantener detenidas a todas aquellas víctimas, establecieron varios campos de trabajo. Así, hay de 3 a 5 campos de trabajo en cada una de las 27 provincias de China. La mayoría de los campos cultivaban arroz o trigo, o fabricaban azulejos o ladrillos, todo lo cual representaba un trabajo físico pesado. ¿Por qué mencionar el campo de trabajo del Lago Blanco en este libro? En primer lugar, porque allí tuve que estar durante 7 años. Conocí a muchos mártires chinos, sacerdotes santos, como los P.P. Javier Chu, Mateo Chen, José Fu y Juan Fu, que tuvieron que permanecer en aquel campo más de 15 años. Regaron el campo con su sudor, sus oracio Nes y su penitencia. Algunos de ellos, incluso, hasta derramaron allí su sangre. Estos sacerdotes tenían que hacer exactamente lo mismo que todos los prisioneros, y aceptaron todo tipo de trato inhumano. Ya no estaban en el altar ni en el confesionario. El PSC trataba a los sacerdotes y fieles peor que a los demás prisioneros. En cualquier momento,
podían convertirse en objeto de duras críticas públicas. El arroz era la cosecha principal ya que, en el campo de trabajo del Lago Blanco, todo un pantano se había transformado en terreno agrícola. Cada año, había 2 temporadas de cosechas de arroz, el temprano y el tardío. Y, el trabajo agrícola estaba estrechamente relacionado con 24 estaciones agrícolas. Por ejemplo, el arroz temprano generalmente se plantaba durante la temporada de lluvias, 20 o 21 de abril. A esta siembra, le seguían varios trabajos en los campos, y la cosecha finalmente llegaba el primer día de otoño, 8 de agosto. Este mismo día era la fecha en que había que trasplantar los brotes de arroz. Por esa razón, el primer día de otoño se llamaba el día de doble prisa, pues había que apresurarse a cosechar y trasplantar. Un refrán decía, campo amarillo en la mañana, campo verde en la noche. Era como cuando se cambia en un día, el escenario de una obra de teatro. El primer día de otoño todavía hacía mucho calor. Como resultado, el trabajo comenzaba muy. El campo de trabajo del Lago Blanco. 99. Temprano, antes del amanecer, proseguía al mediodía, bajo el sol abrasador, y terminaba muy tarde por la noche. Trabajábamos entre 16 y 18 horas diarias, sin importar lo cansados que estuviéramos. Si, al plantar el arroz, se pasaba el primer día de otoño, el brote no crecería por completo. Por esto, nadie podía tomar una baja por enfermedad del día de la doble prisa. De hecho, los enfermos también tenían que trabajar. Los trabajadores se apresuraban para llegar a los campos de arroz, y comenzaban su labor a la primera luz del amanecer. Cada traballade tenía que recoger, al menos, media hectárea. El trabajo implicaba estar agachado durante largos periodos de tiempo. Y los trabajadores que venían de la ciudad no se podían acostumbrar a esta postura. Se arrodillaban, gateaban y cambiaban de posición. Pienso en nuestros sacerdotes, que estaban acostumbrados a rezar la misa y escuchar canciones. ¿Cómo podrían acostumbrarse al trabajo agrícola? No obstante, fueron muy pacientes. Ignoraban los gritos y las reprimendas de los Guer. Días del campo, Susude, P. Francis Chu, sacerdote jesuita, hoy es el día de la doble prisa. ¿No te acuerdas? ¿Estás haciendo punto de cruz mientras cosechas el arroz? Otros ya han terminado su trabajo, pero tú todavía estás muy atrasado. El tractor va a llegar pronto para revolver la tierra. ¿Qué vas a hacer? 5 minutos después, el guardia volvía nuevamente con las mismas reprimendas. El Pechu ya estaba gateando en el campo de arroz, aplicándose con toda su energía. Pero, así como es imposible exprimir una gota de aceite presionando una piedra, también era imposible empujarle más a él. Entonces, como sin duda muchas veces en el pasado, algunos prisioneros robustos venían a ayudar al Pechu a terminar su trabajo. La siguiente tarea consistía en trasplantar los brotes de arroz tardíos. Había que extraerlos y ponerlos en el campo de arroz manualmente, antes del trasplante, una maniobra que se realizaba en agua. En los días de doble prisa, muchos sacerdotes tenían que extraer los brotes de arroz. Los guardias les insultaban constantemente por su lentitud. De hecho, los sacerdotes no estaban acostumbrados a trabajar descalzos. Pero es que, en el campo de arroz, el agua era muy fangosa y el suelo poroso. Era imposible mantener el equilibrio, incluso con zapatos. Además, en el agua de este campo de arroz, había serpientes, insectos y sanguijuelas. En las prisiones de China. 100. Estas últimas se pegaban a nuestras piernas y nos chupaban sangre. Mis piernas solían quedar muy ensangrentadas. El día de la doble prisa, había que continuar el trabajo intensivo hasta la medianoche. Debido al calor, los ancianos debilitados se morían por presión arterial demasiado alta o un ataque al corazón. Había, pues, muchas muertes ese día. Como resultado, muchas personas en el campo estaban asustadas ante la mera mención del día de la doble prisa. En el campo, el trabajo pesado e intensivo no estaba reservado solo para ese día. Después de la doble prisa, el trabajo en los campos de arroz proseguía en el agua. Las condiciones de trabajo eran las siguientes: un sol abrasador sobre nuestras cabezas y otro sol abrasador en el agua. Los sombreros de paja podían cubrir nuestra cabeza, pero el sol ardiente que hervía en el agua nos hacía sudar en abundancia. Dios me protegió durante aquellos largos años, porque sabía que yo era muy débil, tanto física como espiritualmente. Procuró que yo trabajara en tareas médicas, para que mi experiencia no se volviera demasiado inhumana.
Es difícil imaginar cómo nuestros sacerdotes y nuestros fieles lograron sobrevivir durante tanto tiempo. El Pesa Vierchu decía con humor: mientras mantengas la calma, no tienes que preocuparte de que te expulsen del campo. Los guardias no pueden obligar a las personas a trabajar más allá de su capacidad, pero hay que saber aguantar la intimidación. 101. Capítulo 25. En memoria de la madre Shi. Conocí a la madre Shi Xianzi por primera vez en septiembre de 1958. En aquel momento, la prisión de Shanghái estaba llena. El gobierno chino tenía la costumbre de arrestar a un gran número de personas cuando se acercaba el 1 de octubre, día de feriado nacional. Por ese motivo, el gobierno había decidido enviar a algunas de nosotras a áreas remotas, donde se situaban los campos de trabajo. A finales de septiembre fue cuando conocí a la madre Shi en el campo del Lago Blanco. Cuando llegamos allí, el campo de trabajos forzados ni siquiera tenía carpas adecuadas, nuestros alojamientos no tenían paredes, y estaban cubiertos solamente con un grueso techo de paja. Nuestra comida consistía en pasto o vegetales silvestres. La medicación y la atención médica eran simplemente inexistentes. La disciplina era estricta, especialmente para los católicos, a los que no se les permitían hablar entre sí durante los trabajos. Al mismo tiempo, los guardias solían elegir a los católicos como objetivo cuando había reuniones destinadas a la crítica pública. Durante los primeros meses de nuestra vida en el campo de trabajo, no tuve oportunidad de hablar con la madre Shi. Solo me enteré por otros católicos que era una religiosa ursulina y que sufría problemas cardíacos graves. En aquellas condiciones de vida tan duras, ella no podía unirse a nosotros para cosechar o plantar brotes de arroz. Todos los días, cuando regresábamos a nuestro refugio después del trabajo, podíamos verla recogiendo verduras o barriendo. Frecuentemente nos preparaba una gran taza de agua caliente y la escondía, rechazando cualquier cumplido, y me decía: solo puedo hacer trabajos ligeros. Así que tengo la suerte de poder prepararos una taza de agua caliente cuando regresáis. La taza será seguramente demasiado pequeña para todas vosotras y, probablemente, no te toque nada. Una taza de agua caliente era un bien muy apreciado. Entre las que éramos católicas, cada una de nosotras le pedía a las demás que, en las prisiones de China, 102. Bebiera primero. La taza de agua caliente de la madre Shi calentó los corazones de todas nosotras. Yo había sido tan bendecida por Dios, que tuve la suerte de enfermarme una semana antes de que la madre Shi muriera. En aquel momento ella sufría problemas cardíacos graves, y mientras estaba sentada, tenía que apoyarse en varias almohadas, pues no podía acostarse. Nuestra cama era el suelo de cemento. Y cada una de nosotras tenía un espacio muy estrecho, de unos 60 centímetros de ancho, lo que nos obligaba a acurrucarnos, tanto que incluso dar la vuelta requería la cooperación de 2 personas a cada lado. La madre Shi estaba acostada frente a mí. Como acabo de decir, yo no podía ir a trabajar en aquellos días debido a una enfermedad. Fue realmente una gracia de la providencia, pues pude quedarme cerca de aquella heroica monja en los últimos días de su vida. Ninguna de nosotras tenía objetos religiosos en el campo. Ni siquiera nos podíamos imaginar pedirle a un sacerdote que viniera a darnos los últimos sacramentos, o que nuestros amigos y familiares se reunieran alrededor de nuestro lecho de muerte. No obstante, la madre Shi aceptó la muerte con perfecta resignación y paz. Era como una estudiante recién salida de la escuela, que esperaba ver otra vez a sus padres. Cuando se enteró de que yo era una nueva conversa, me animó a mantener la fe hasta el final. Dios es quien nos ha elegido. Así que nunca lo podemos traicionar. Y San Pablo dijo: porque para mí vivir es Cristo, y morir es una ganancia. Fil 1, 21. Con la madre Shi como guía e inspiración, compuse este poema de breves líneas. Vivo al borde de la muerte. Vivir un día más es acercarse a un día de la tumba. Camino paso a paso, acercándome a la muerte. La muerte abre las puertas de la vida eterna. La vida es el camino a la muerte. Entre la vida y la muerte, solo nos separa una bocanada de aire. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? San Pablo nos ha dado la respuesta: porque para mí vivir es Cristo. En memoria de la madre SHI. 103. Y morir una ganancia. Este es el ideal más grande de la existencia humana. La madre se conmovió al oír este poema. Y luego me dijo: gracias al Espíritu Santo, has aprendido a comprender el verdadero sentido de la vida y la muerte. Soy una religiosa de la Orden de las Ursulinas.
Si más tarde tienes oportunidad de escribir una carta a la Madre Superiora de nuestra orden, en Roma, dile que mi alma cantó las alabanzas de nuestro Señor hasta el momento de la muerte. Y que he guardado todas las reglas de nuestra orden religiosa. Estas palabras me conmovieron tan profundamente que apenas pude contener las lágrimas. Años después, cuando me mudé a los Estados Unidos, le escribí a la Madre Superiora de la Orden Ursulina, en Roma, y ella me respondió, escribiéndome varias veces. Un día, a principios de la década de 1990, la oficina de la arquidiócesis me pidió que fuera. Me preguntaba por qué me necesitaban. Sucedió que algunos sacerdotes habían llegado del Vaticano para hacerme muchas preguntas sobre la Madre Shi. Y finalmente, me dijeron que las Ursulinas habían pedido al Vaticano el inicio del proceso de beatificación de la Madre Shi para que fuera reconocida como mártir. Que Dios la glorifique algún día. 104. Capítulo 26. Cantar en medio de la tormenta. Los campos de la granja del Lago Blanco se inundaban a menudo. Creo que se debía tanto a la naturaleza como a la acción del hombre. Una de las causas de las inundaciones eran los torrentes de agua que corrían bajando por las montañas. A lo cual debe agregarse el río Yangtze, que recibe agua de cientos de afluentes y lagos. Además, en 1958, los comunistas hicieron cultivar muchas tierras agrícolas fértiles, y esta explotación a gran escala fue especialmente la que provocó una inundación desastrosa. Yo me encontraba en el campo de trabajos forzados del Lago Blanco desde 1958. Más de 10 sacerdotes católicos también habían sido exiliados allí, la mayoría de ellos de Shanghái. En nuestro equipo femenino había alrededor de 10 personas católicas. La vida allí era miserable. Vivíamos en un cobertizo sin techo ni puerta. La líder de nuestro equipo, la señorita Liu, era comunista, pero tenía un buen corazón y general. Mente me permitía quedarme en el cobertizo y hacer un trabajo más ligero. Así, mientras todos hacían fila por la mañana para recibir su tarea, a menudo ella me decía, Rosa, siempre eres lenta en el trabajo. Disminuyes la velocidad de las demás. Vete al dormitorio y limpia los inodoros. De modo que, casi todos los días, trabajaba en el dormitorio. Es cierto que era torpe en las tareas, cualesquiera que fueran. Me había caído en el campo de arroz mientras arrancaba brotes, y me solía desmayar cuando estaba agotada por un trabajo duro. Mi torpeza hacía que mis compañeras asintieran. Todavía recuerdo muy bien un acontecimiento que ilustra lo que voy diciendo. En junio de 1959 había llovido sin parar durante varios días. El agua fue anegando gradualmente el jardín. Todo el equipo se vio amenazado con quedarse sin verduras, cosa que habría supuesto un gran problema. La líder de nuestro equipo, la señorita Liu, se puso muy nerviosa. A las 10 de la noche entró en nuestro cobertizo y anunció que necesitaba cantar en medio de la tormenta. 105. Voluntarias para salvar el jardín. Todas habíamos trabajado todo el día, y aquella misma noche, todavía, teníamos que trabajar horas extras para evitar el desbordamiento. Inmediatamente los miembros de nuestro equipo se adelantaron diciendo, yo voy. Y siguiéndolas dije, yo también. En eso, Lana María Su me dijo, está oscuro y el suelo está lleno de barro. Ya es imposible que camines manteniéndote derecha. ¿Cómo nos vas a poder ayudar? Pero luego agregó, no importa, te llevaré en mi espalda. Tenía miedo de que la líder del equipo no estuviera de acuerdo, y por eso me apresuré. En la puerta me recibieron un fuerte viento, una lluvia densa, tormentas eléctricas y relámpagos. Además, ni siquiera podía quedarme de pie en el agua fangosa. De repente escuché a Lana Su que me decía, vamos, date prisa. Déjame Bart. No podía rechazar su amabilidad, porque no quería perderme aquel concierto de viento y lluvia. Cuando llegamos al jardín, ya estaba inundado. Las personas transportaban el agua usando carros de madera, de 2 ruedas grandes cada uno. Empujar estas ruedas grandes de cada carro requería 2 personas. ¡Oh, Dios mío! La mayoría de nosotras habíamos nacido en la ciudad. No podíamos distinguir entre trigo y puerros, a excepción de Lana Su, que venía de una granja en el campo. Y ahora teníamos que quitarnos los zapatos y arremangarnos los pantalones hasta las rodillas para trabajar. Lana Su tuvo que mostrarnos cómo transportar el agua. Nuestro equipo se dividía en 4 grupos y cada grupo se iba turnando para empujar los carros de madera. Yo no servía para nada y solo podía sentarme a mirar.
Fue una noche extraña. Quería cantar en voz alta, porque había pasado mucho tiempo desde que nos habían prohibido cantar. Sin embargo, esa noche, Dios nos ofrecía aquella acústica natural. Entonces dije, buenas noches a todas. Dejadme ser vuestra animadora esta noche. Tenemos una buena oportunidad para cantar. Cantemos en voz alta nuestro ardor y nuestro amor por nuestro Señor, por la Iglesia y por el Papa. Mary Sue, la chica más joven, empezó cantando la Salve Regina. Luego cantamos, uno por uno, himnos como Cristianos Hoy, y también el Ave María. Nuestras voces resonaban en el cielo, componiendo una hermosa sinfonía, gracias al sonido de la lluvia y los rugidos de los en las prisiones de China. 106. Truenos. Cuando estuvimos todas cansadas, sugerí que todas dijeran algo sobre sí mismas. Lana Chan declaró, soy religiosa de la Congregación de Auxiliadoras de las Almas del Purgatorio. Todo lo que hemos hecho esta noche y lo que haré por el resto de mi vida, se lo ofrezco al Señor por las pobres almas del purgatorio. Luego, Lana Su dijo, roguemos por todas las víctimas en China, han sido perseguidas por su justicia y virtudes. Dios nos ha dado la gracia de sufrir juntas aquí. Hermanas, hay personas que soportan persecuciones más duras aún, recemos por ellas. Teresa Kuhn nos dijo, rezo por mis padres, especialmente por nuestras madres que se han quedado en casa. Ellas son las verdaderas mártires. Sufren mucho de estar separadas de nosotras. Tenemos que pensar frecuentemente en ellas. Teresa Wand agregó, estamos condenadas por nuestra lealtad a la Iglesia y al Papa. Espero que algún día algunas de nosotras podamos tener una audiencia con el Papa y decirle cómo lo amaban los jóvenes de los años 50. María Chan nos recordó, no olviden a nuestra patrona, Nuestra Señora de Shizan. No tendremos valor para ir al Calvario sin su protección. Nunca olvidemos de esto. La doctora Wang terminó, por favor, rezad por Rosa. De todas nuestras sentencias de condena, la suya es la más larga y su cruz es más pesada, porque no goza de buena salud. Además, viene de una familia pagana. Espero que mantenga su fe, siga a Jesús y lleve su cruz hasta su último suspiro. Al escuchar estas palabras, no pude contener las lágrimas. La doctora Wang me trató como a su hija durante los años siguientes. La pude ir a ver hace poco a Shanghái. Me abrazó y me dijo, Rosa, después de tantos años, sigues siendo como eras cuando dejaste el campo del Lago Blanco, sin haberte hundido en la mentalidad occidental. Estoy segura de que amas igual que antes a Nuestra Señora de Shizan. Yo me sentía feliz, porque ella no solía dar fácilmente elogios. Le respondí, nunca podré olvidar aquella noche tormentosa y cómo les pediste a todos que rezaran por mí. Me he esforzado por seguir fielmente tus consejos. Cantar en medio de la tormenta. 107. Por fin, la inundación fue retrocediendo gradualmente. La lluvia paró. 9 de nosotras, empapadas hasta los huesos, volvimos al cobertizo y fuimos recibidos con té de jengibre y picatoste de arroz cocido en una sopa. La comida había sido preparada por la cocina, cosa que generalmente constituía uno de los privilegios para invitados importantes. Todas sentimos que la gracia de Dios había caído sobre nosotras como una lluvia torrencial. Ahora podíamos seguir adelante valientemente, pues Dios estaba con nosotras y no nos abandonaría. 108. Capítulo 27. Cada lágrima es una ofrenda. Escribo estas líneas en el año 1999. Se acerca la fiesta de Navidad. En el país más materialista del mundo, Estados Unidos, un sinfín de lámparas de colores cuelgan delante de la mayoría de los hogares. En todas partes se pueden ver diferentes tipos de abetos e infinidad de decoraciones. Las personas están ocupadas haciendo compras noche y día. En las tarjetas de Navidad solo vemos buenos deseos, como felices fiestas. Los demonios trabajan muy duro durante esta época. Se está erradicando al Salvador de este mundo, especialmente en el aniversario de su nacimiento. ¡Qué triste! En esta noche pacífica y silenciosa, le pido a mi ángel de la guarda que camine conmigo a través del tiempo y de los lugares, para que me lleve al otro lado de la tierra, a principios de los años 60, al campo de trabajos forzados del Lago Blanco. ¿Cómo era la Navidad en aquel lugar y en aquellos momentos? Era 1961, año en que todo se dio realmente vuelta. Los demonios bajaban como de costumbre. En China,
a nadie se le permitió celebrar la Navidad. Si alguien cantaba un villancico, usaba decoraciones o deseaba a alguien feliz Navidad, era casi seguro que el gobierno lo castigaría con el pretexto de que tales actos eran ilegales. Mientras, en el campo de trabajo, en una situación tan tensa, la mayoría de nosotras apenas nos atrevíamos a soñar con el niño Jesús en el pesebre. Si lo hacíamos, les daríamos a las demás la oportunidad de delatarnos a los guardias, por lo que probablemente seríamos reprendidas o incluso nos expondríamos a que nos extendieran la sentencia. En nuestro equipo de mujeres, ahora éramos más de 12 católicas. Nos hablábamos en voz muy baja para recordarnos que se acercaba la Navidad y que teníamos que hacer más penitencia y redoblar nuestras oraciones a fin construir un establo, como el de Belén, en nuestros corazones. Yo me sentía un poco indecisa sobre la penitencia que tenía que. Cada lágrima es una ofrenda. 109. Hacer. No tenía ni idea. Pero Dios ya había planeado algo para mí. Me enteré de ello el 23 de diciembre de 1961, al mediodía, cuando el guardia me llamó a su oficina. Tenía en sus manos una carta, ya abierta, revisaban todo nuestro correo antes de entregárnoslo. Me anunció con una cara seria: aquí tienes una carta de tu familia. Después de leerla, no te está permitido llorar ni expresar emociones, después llegarás a tiempo al trabajo, sin interrumpirlo. Le respondí: prometo ir a trabajar a tiempo. Pero no sé qué le ha pasado a mi familia, así que no sé si voy a llorar o no. Después de dar esta respuesta, me apresuré para llegar a la cabaña. Allí todos estaban comiendo. Teresa me dijo: he envuelto tu comida con mi chaqueta de algodón, así que sería mejor comer primero. Rara vez había recibido correos de mi familia. Pero, aquel día, el guardia había dado por sentado algo. Seguramente se trataría de algún pariente, que debía estar muy enfermo o incluso muerto. Mi naturaleza humana me hizo leer la carta de inmediato, pero recordé que era Adviento y que tenía que hacer penitencia. Dios nos pide que renunciemos a lo que somos, y esto es lo que más nos cuesta sacrificar. Este era un buen momento para hacer una ofrenda a Dios. La comida fue muy escasa y la acabé en apenas 2 minutos, pero debo admitir, para ser sincera, que ya no podía esperar más para leer la carta que me había escrito mi sobrina. Reconocí su elegante escritura: querida tía, no he sabido nada de ti desde hace mucho tiempo. Hoy te escribo para contarte malas noticias. Al principio, no quería decírtelo. Pero he pensado que no podía ocultarte la verdad mucho tiempo más, y que era mejor que te lo hiciera saber. La abuela murió el 22 de diciembre de 1958 en Hong Kong. Te alegrará saber que fue bautizada por un sacerdote húngaro, el P. Ladeny, un mes antes de su muerte. Este sacerdote también le administró los últimos sacramentos. Me alegra decirte que la abuela murió en paz. Mi tío me dijo que la abuela sabía que sus 2 hijas habían sido arrestadas y que tú había sido condenada a 15 años. Tuvo que guardar cama durante varios meses y comía muy poco. El médico le diagnosticó cáncer de hígado y se murió 3 meses después. Tía, no te pongas demasiado triste por su muerte. La tristeza y la preocupación no ayudan. Cuídate. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. ¿Cómo podría olvidarme de aquel 8 de septiembre de 1955, día en que mi hermana y yo fuimos arrestados por nuestra fe católica? Aquel día, elegimos este camino, seguirá. En las prisiones de China. 110. Nuestro Señor. Por aquel entonces, mi madre todavía no estaba bautizada. ¿Cuánta confianza le era necesaria a una madre, que no era católica, para soportar tanto sufrimiento? Su corazón debió romperse en 1000 pedazos, y sus ojos esperarían impacientemente vernos de nuevo en casa. Frecuentemente he pensado que la única forma de salvar nuestras almas durante aquella persecución era llevar la cruz hasta el Calvario. Pero, en lo que a nuestros padres se refiere, nada hubo tan doloroso como ver sufrir a sus propios hijos, sin poder cambiar nada la situación. Mi madre se había ido. Yo no había podido cuidarla en su lecho de dolor. Lo sentía mucho, pero Dios nos pide que lo amemos más que a ninguna otra persona. Algunas veces, dejar a los seres que amas es una ganancia. Yo quería ser una buena chica, pero si tenía que optar entre Dios y mis padres, debía elegir a Dios. Tenía total confianza en el Creador. Como su generosidad es mayor que la mía, seguramente iba a compensar a mi madre tarde o temprano. Con todo, no me fue posible reprimir mi frágil naturaleza.
y cuando me di cuenta de que era huérfana tan joven, me eché a llorar. Frente a mí, un guardia gritó: «Ponte a trabajar de inmediato». No se puede imaginar qué mezcla de emociones me invadió de repente, cuando me di cuenta de que, en aquel campo de trabajo, estaba prohibido incluso llorar. Me sequé las lágrimas y le dije al niño Jesús: «Te ofrezco todas y cada una de mis lágrimas. Mi madre está contigo. Ya no necesita que me preocupe por ella». Hoy, muchos años después, también recuerdo mi primer encuentro con una compañera de clase, llamada Verónica. Ambas habíamos sido bautizadas al mismo tiempo. Luego, yo me convertí en la presidente de la Legión de María y ella en la vicepresidente. Ambas fuimos arrestadas la misma tarde, pero después de 2 semanas, ella traicionó. Unos 30 años después, nuestros caminos se cruzaron nuevamente. Me dijo que luego de su arresto, había hecho todo lo que el gobierno le pedía que hiciera para que su madre anciana no tuviera que preocuparse por ella. De este modo, logró que la liberaran después de unos meses. Su madre murió varios años después. ¿Se bautizó antes de morir?, le pregunté. Su respuesta fue muy breve: ¿cómo podría haber sido posible? Sí, ella sabía muy claramente que había renunciado a su fe católica por su madre. Tal vez pensó que estaba amando a la persona que le había dado a luz, pero sucedió lo contrario. En cuanto a la propia Verónica, había perdido. Cada lágrima es una ofrenda. 111. La fe, por haberla negado ante los comunistas. Y aunque había estado con su madre en sus últimos momentos, no había pensado en salvar su alma. Esta fue una muy buena lección para mí. Cuando amamos a Dios por encima de todo, no tenemos nada de qué arrepentirnos. Doy gracias a Dios por todo lo que me ha concedido. La viña. Estaba luchando en el viento, progresé dolorosamente bajo la lluvia. Sin flores magníficas, sin olores fragantes. Nadie me elegirá como su preferida, en ninguna parte me colgarán como decoración. Por mí nada debo ser ignorada e incomprendida. Solo tengo un objetivo, poco me importa si hace buen o mal tiempo, o lo que pensará el mundo, sigo creciendo hasta la cima. Miro los caminos de mi pasado, llenos de enredos. Ramas sinuosas que se suceden y que han hecho de mi pasado un drama. Más y más alto, paso a paso, más cerca de Dios. Pronto disfrutaré de los rayos dorados del sol. Nunca me arrepentiré de ofrecer a las personas un poco de sombra. El día antes de mi cumpleaños, en 2007. 112. Capítulo 28. Distribución de comidas. De 1960 a 1963, más de 10 millones de personas murieron de hambre en China. En aquel entonces yo era prisionera en el campo de trabajos forzados del Lago Blanco, en la provincia de Anhui, que es un área muy primitiva. Las personas que vivían en los condados alrededor de nuestro campo de trabajo no recibían alimentos de los cultivos agrícolas. Y aún ellos, los mismos prisioneros, algunas veces no tenían nada para comer. Todo el mundo ignoraba la verdadera causa de aquella hambruna, pero tal vez se debía a algún tipo de desastre natural. De cualquier manera, la gente comía hierba silvestre, cortezas de árbol y culebras de agua. Incluso, algunos, terminaban alimentándose de los cuerpos de sus parientes y seres queridos después de su muerte. Eso último no me lo creía, hasta que conocí a alguien que me contó una historia auténtica. Fue una mujer que nos dijo que toda su familia no tenía nada para comer. Tras de la muerte de su hijo, los padres le cortaron los brazos y las piernas. Los pusieron en una olla y los sirvieron. Ella nos explicó: ¿quién querría hacer algo así? ¿Pero qué podíamos hacer? Si no hubiéramos comido su cuerpo, nos habríamos muerto todos de hambre. No había otra salida. Mi hijo estaba muerto. Para él, si nos comíamos sus extremidades o no, era lo mismo. Tuvimos que hacerlo para salvar al resto de nuestra familia. Al escuchar algo así, me quedé realmente horrorizada, pero no sabía a quién culpar. ¿Era yo demasiado sensible? A menudo noté que los ojos de aquella mujer parecían inyectados de sangre, tal vez porque se había comido la carne de su propio hijo. Todas las mañanas teníamos que caminar varios kilómetros para llegar a nuestro lugar de trabajo. Y en el trayecto, nos encontrábamos con muchas personas que estaban acostadas al lado del camino. A menudo nos preguntaban: por favor, díganos cómo convertirnos en prisioneros, o cómo ingresar a su campo de trabajo. Me preguntaba qué podía motivar a las personas de este mundo a desear que las encarcelasen. Pero su distribución de comidas. 113. Motivación tenía mucho sentido.
como se estaban muriendo de hambre, para ellos la libertad no significaba nada, pues su prioridad era comer algo todos los días. Mientras que nosotros, prisioneros del campo, estábamos bajo el control del gobierno. Incluso, aun si no nos alimentaban mucho, tenían a lo menos la obligación de darnos una especie de avena diaria, usando piel de taro, col china o pepinos en mal estado, reducidos a gachas. Y como nuestra comida era miserable, la distribución de cada ración era, por lo tanto, muy importante para nosotros. Así, nos colocaban la comida de cada grupo, que se componía aproximadamente de 15 personas, en un cubo de madera, y nosotras éramos las encargadas de distribuirla, por turno. Para ser exactas en las porciones, inventamos una especie de escala graduada hecha a mano con una rama rota y algunas piedras pequeñas. Al final de la escala colgaba un cuenco. La que distri. Buya ponía cada porción de aquella especie de avena en el tazón y Levan daba la escala a la misma posición. La ración que la que distribuía se preparaba para sí misma tenía que ser revisada por todas las del grupo. Si aquella ración era mayor que las demás, quien lo notaba tenía derecho a ella. Yo era bastante torpe en esta tarea. Por eso, le pedía a otra persona que lo hiciera por mí y a cambio, le dejaba el derecho de raspar el cubo al final de la distribución, beneficio que representaba aproximadamente medio tazón más. En aquel momento, en el campo de trabajo, medio tazón era mucho. De modo que, luego de haber sido reemplazada varias veces por la misma persona, me reprocharon que no era justo, porque aquella persona tenía más comida que las demás. Por lo que tuve que dejar esta tarea no a una persona específica, sino a cada una de las del grupo, por turnos. Hasta dónde podíamos llegar. Pero cuando se tiene casi nada para comer, incluso un poco de gachas vale más que un diamante. Un día después de haber completado más de 8 horas de trabajo. Físico extenuante, todas estábamos hambrientas, exhaustas y queríamos ir al cobertizo. Teresa y yo fuimos las dos últimas en entrar. Allí, ya estaba encendida una lámpara de aceite, se había terminado la distribución de alimentos, y nuestra cena consistió en 3 papas podridas, que olían a humedad, pero que aún así se nos hicieron apetitosas. De repente, alguien apagó la lámpara, justo cuando yo extendía la mano para alcanzar. En las prisiones de China. 114. Mi tazón. Cuando se volvió a encender la luz, nos dimos cuenta, con sorpresa, de que una persona, conocida por causar problemas en nuestro grupo, había puesto sus 2 manos sucias en mi cuenco y en el de Teresa. Oh, ¿cómo sería posible comer algo tan desagradable? Esta persona sabía, por supuesto, lo que estaba haciendo. Después de todo un día de trabajo, ni siquiera teníamos lo suficiente para comer. Pero ella puso a prueba nuestra paciencia, sabiendo que no le discutiríamos, ni la denunciaríamos al guardia. Inmediatamente, tomó mi porción y la de Teresa, y muy rápidamente, en cuestión de pocos minutos, las acabó. Y luego se comió su propia porción, dando a entender así, que se merecía las 3 raciones. Este hecho es solo una señal de la decadencia que nos amenaza a todos bajo el régimen comunista. Próximo al momento de su muerte, Teresa y yo estábamos junto a la cama de esta pobre mujer. Le recordamos que tenía que arrepentirse de todos los pecados que había cometido durante su vida. Nosotras ya la habíamos perdonado por completo. Solo era una campesina sin educación. Y ante un hambre terrible, ¿qué razón podríamos invocar para pedirle que se controlara a sí misma? Que Dios misericordioso se haya apiadado de ella. 115. Capítulo 29. Historia de un huevo. En 1961, estando en el campo del Lago Blanco, enfermé de malaria, y durante 18 días tuve en cama, con una fiebre de 42 grados centígrados. En aquel campo no había médico, y las autoridades no proporcionaban remedio alguno. Afortunadamente, uno de mis compañeros me dio la medicina necesaria, que había obtenido gracias a un envío de su familia. Así, de manera totalmente inesperada, me curé. Las reglas del campo de trabajo exigían que los enfermos regresaran a trabajar el día después de que su fiebre desapareciera. Por lo tanto, a la mañana siguiente, salí con Teresa a recoger flores de algodón, aunque mi cuerpo todavía temblaba. Llevaba para esta labor una canasta. En el camino, pasamos junto a un gallinero, donde de repente observamos que había un huevo. Teresa me susurró: mira cómo Dios te quiere. Te acabas de recuperar y ahora Dios te está regalando un huevo para fortalecerte. Teresa recogió cuidadosamente el huevo y lo puso, oculto, en su delantal. Cuando volvimos a nuestra cabaña por la noche, ella me dijo:
Será mejor que vayas a la cocina y le pidas a la señora que trabaja allí que te hierva este huevo. Pero ten cuidado. Si el guardia se entera, te castigará. Pero yo no me quería comer el huevo, porque no solía comer a escondidas de mis compañeras. Y así, le dije a Teresa, comer el huevo sin que nadie se dé cuenta es fácil, pero, ¿qué voy a hacer con la cáscara? Y ella me contestó, está bien, dáselo a la religiosa que está mucho más débil que tú. Ella es más inteligente y sabrá qué hacer con la cáscara. Sucedió que la religiosa también se negó a comer el huevo sola, y me dijo, dáselo a la hermana Lee. Ella necesita la comida más que nosotras. De esta manera, el huevo fue pasando de una a otra, en manos de 5 o 6 prisioneras en total, pero ninguna se resignó a comerlo sola. Se acercaba el día de Nuestra Señora, el 8 de septiembre, y también era él. En las prisiones de China. 116. Aniversario de nuestro arresto. Entonces, alguien sugirió que rompiésemos el huevo en agua y lo hirviéramos. Finalmente, cada una de todas nosotras, unas 15 católicas, recibimos una cucharada de sopa de huevo, en este día de fiesta. Esta ración no significaba nada, pero mostró cómo nos queríamos y nos cuidábamos unas a otras. Nunca olvidaré este festejo. Desde ese momento surgió una eterna amistad entre todas nosotras, que creció aún en medio de nuestro sufrimiento. 117. Capítulo 30. El P. Mateo. La providencia siempre está llena de misterios. Desde el día que nací hasta hoy, no puedo contar la cantidad de sacerdotes que he conocido. ¿Cuántos mártires estaban en el mismo campo de trabajo que yo? Ellos han sido mis mejores modelos, porque me mostraron cómo amar a Dios y convertirme en una ofrenda. El P. Mateo Chen fue uno de ellos. El año 1949 fue muy importante en la historia de la Iglesia en China. Desde que el PSC tomó el poder, ya no hubo libertad para nuestra religión. Así que los católicos tuvimos que tomar una decisión para mantener la fe en medio de la prueba. Las opciones eran, o caminar por el estrecho sendero del Calvario, o simplemente seguir al demonio y perder nuestras almas. Algunos sacerdotes del extranjero sabían muy bien lo terrible que era la situación en China, pero aún así, decidieron subir al altar y sacrificarse allí, voluntariamente. Entre ellos está el P. Mateo Chen. Era un sacerdote muy inteligente y talentoso. Había estudiado en Roma, y siendo todavía joven, ya era conocido por su erudición. Cuando regresó de Italia, lo nombraron maestro en la escuela de chicas La Aurora. Como su natural era humilde y de fácil acceso, a todas las estudiantes les gustaba hablar con él. Personalmente, a mí me gustaba decirle todo lo que pensaba. Un día le dije, usted sabe expresarse en 6 idiomas extranjeros y sin embargo, cuando habla nuestro dialecto de Shanghái, todavía conserva mucho su acento nativo. ¿Cómo consiguió ser misionero en Shanghái? Él me respondió inmediatamente, tienes razón, tienes razón. ¿Me puedes ayudar? Jamás se manifestó respecto de sus diplomas de alto nivel, ni de su condición de noble. Creo que para él la virtud era un hábito natural, y su grandeza y santidad se manifestaban a través de su comportamiento diario. El P. Chen le prestó una vez a un feligrés una cámara fotográfica de valor. Después de más o menos un año, aquel feligrés todavía no se la había devuelto, y algunas de nosotras estábamos hablando sobre el tema. En las prisiones de China. 118. Tan pronto como el padre se enteró de esta conversación, nos dijo, si el Señor no me ha devuelto la cámara, es porque seguramente la está necesitando. Por favor, no lo critiquéis. Cuando nos damos cuenta de posibles defectos de nuestro vecino, siempre hemos de procurar no darle importancia, y resaltar más bien sus buenas acciones. Por otro lado, el P. Chen se percataba de que, bajo la persecución comunista, la juventud católica tendría que soportar serias dificultades. Necesitábamos ser guiados por sacerdotes santos que nos pidieran más penitencia voluntaria y oración. El padre aprovechaba cualquier oportunidad para estar en contacto con nosotros. Conservo recuerdos felices de las ocasiones en que nos ofrecía algún pastelito. Nos hablaba frecuentemente de aquellos 300 años de persecución en Roma, durante los cuales muchos de los fieles habían sido decapitados, crucificados o ejecutados, derramando su sangre por su fe. También nos señalaba que la persecución en el siglo XX sería bastante diferente. Ahora nos tendremos que enfrentar con un largo periodo de dificultades, tal vez 10 o 20 años, o incluso más. El P. Chen repetía incesantemente, en todas las circunstancias, tened una gran devoción a Nuestra Señora.
seguid rezando el rosario todos los días. He guardado sus palabras profundamente en mi alma, y así es como pude mantener la fe. Como he mencionado antes, un famoso sacerdote de la Legión de María, el P. Aden McGrath, vino un tiempo después a visitarme a los Estados Unidos. Entonces me dijo que cuando había sido arrestado en 1951, junto con él arrestaron a otros 3 sacerdotes, el P. Beda Chan, primer mártir de Shanghái, el P. José Sen y el P. Mateo Chen. Todos ellos habían sido encarcelados en el mismo edificio, aunque sin poder verse entre sí. Las puertas de las celdas no permitían ver quién estaba encerrado en las celdas colindantes. Sin embargo, nada es definitivo en este mundo. Como las celdas no tenían lavabo, los guardias ponían en cada una un recipiente de madera para las necesidades de los prisioneros. Este recipiente había que limpiarlo diariamente, y los presos aprovechaban este momento para intercambiar información. Un día, el P. Aden McGrath notó que en un recipiente estaban grabadas algunas líneas en inglés: soy Mateo Chen. No he revelado nada sobre nuestro arzobispo. El P. Mateo. 119. Ribery. No hay que fiarse de ellos. El P. McGrath se quedó conmovido por el valor y la inteligencia del P. Chen. En los años 60, supe que el P. Chen estaba cumpliendo una condena de intenso trabajo físico en el campo del Lago Blanco. Allí padeció de desnutrición, por lo que no fue ninguna sorpresa que muriera a causa del hambre, de camino al hospital. Era un sacerdote tan santo que no prestaba atención a la fama ni a los placeres del mundo. Él estaba dispuesto a sacrificarse completamente por nuestra iglesia. Como un pino de hoja perenne, su imagen nunca se desvanecerá y siempre vivirá en los corazones de las personas que lo conocieron. 120. Capítulo 31. Murió con una sonrisa. El P. Chen era un sacerdote jesuita. La mayoría de la gente lo veía como un nuevo San Luis Gonzaga, muy dulce y bueno. Conocía muy bien la literatura china y la francesa, y había escrito muchos poemas y ensayos hermosos en ambos idiomas. Las personas que lo conocían lo llamaban el famoso poeta y escritor. El P. Chen tenía problemas de visión y sufría del corazón. ¿Quién podía cuidar de él en el campo de trabajo? La mayoría de los prisioneros que estaban a su alrededor abusaban de este sacerdote, ya casi ciego. Algunas de estas personas eran ladrones, y sabían que, si le robaban al padre ropa y se vestían con ella, él no se daría cuenta. El padre era un monje extranjero, término que los comunistas usaban para burlarse de nuestros sacerdotes, que nunca revelaba la mala conducta de los demás. Como resultado de todo esto, los otros detenidos junto con él le robaron todo su vestido, ropa interior, chaquetas, zapatos e incluso su cepillo de dientes. Varias veces se quedó sin poder cambiar de ropa. Así, por ejemplo, una mañana de invierno, cuando el padre se levantó por una necesidad, al volver, sintió que su almohada se había aplanado. De hecho, para evitar los robos, solíamos meter nuestra ropa en una funda de almohada. Y esto era justamente lo que había hecho el padre, pero alguien le robó la ropa. ¿Cómo podría salir de una situación tan insoportable? ¿Cómo podría abrigarse sin su ropa? Incluso aunque se pusiera toda la ropa que le quedaba, aún así, temblaba de frío. Entonces el guardia le permitió que le escribiera a su familia pidiéndole ropa de invierno. Tardó más de un mes en recibir el paquete. Y en aquellos campos de trabajo, a nadie se le permitía prestar nada a los demás. Los comunistas temían que los prisioneros desarrollaran compañerismo entre sí, ayudándose unos a otros. Poco tiempo después, un guardia puso al padre en una cabaña aparte, que estaba un poco más lejos de la habitación donde se distribuían las comidas. Ahora le tomaba unos 10 minutos llegar allí en días soleados. Murió con una sonrisa. 121. Pero en días lluviosos tenía que caminar por caminos embarrados, con los zapatos desgastados, porque le habían robado las botas de lluvia. Nos resulta difícil imaginar cómo lograba caminar en tierra fangosa y agua sucia. Un día de tormenta, nuestro santo sacerdote llevaba un paraguas roto en una mano y una taza en la otra. Las fuertes lluvias nublaban los cristales gruesos de sus gafas y apenas podía ver nada. El paraguas roto no le servía para nada, se dio la vuelta y el viento fuerte se lo llevó. Sin poder hacer nada, el P. Chen miró la taza y el arroz que se le habían caído, mientras sus 2 pies habían quedado atrapados en el barro, sin permitirle movimiento alguno. Decidió dejar sus viejos zapatos gastados en el barro y se fue tropezando a la cabaña. Estaba empapado y la comida se encontraba demasiado sucia para poder comerla. Tenía un hambre terrible y muchísimo frío,
pero parecía que nada en el mundo podía hacer que este santo sacerdote se impacientara. El padre me contó esta historia. Más tarde, sonriendo, me volví más inteligente en los días lluviosos. Pensé, solo tengo una comida para todo el día. Y recordé que nuestro Señor nos pide que para vivir no dependamos únicamente del pan. En mi cabaña tenía hostias y vino, y como en ella no había nadie más que yo, pude decir la misa todos los días. Así, nuestro Señor Eucarístico era mi comida. Él es quien me dio la vida. Y era el mejor alimento para el cuerpo y el alma. En 1984 fue cuando vi al Pellén por última vez. Me dijo con mucha sinceridad: espero que tengas una gran devoción a nuestra Madre Celestial hasta el final de tu vida. Sé siempre una buena hija de Nuestra Señora. Ella vendrá a tu encuentro seguramente en tu lecho de muerte. Con una abogada así, recibirás la muerte con una sonrisa. Lo que este sacerdote me pedía a mí, lo hizo él mismo. Como muchos de los fieles me lo han asegurado, el Pellén murió en un pequeño condado, cerca de Shanghái, sonriente. Un feligrés ofreció su propio ataúd. Afortunadamente, no lo incineraron, sino que fue enterrado en una pequeña colina. Pocos días después de la muerte del Pellén, el gobierno, al enterarse de que su cuerpo no había sido reducido a cenizas, vino al condado con el único propósito de buscar su cuerpo. En China, la ley exigía que las personas fueran incineradas luego de morir. Sin embargo, la gente no quiso. En las prisiones de China. 122. Revelar la ubicación del cuerpo y, por lo mismo, los comunistas no encontraron la tumba del padre. Fue realmente un sacerdote muy santo durante toda su vida. Padre Jen, ruega por nosotros para que seamos valientes y sigamos tu ejemplo. 123. Capítulo 32. El P. Joseph Fu. En 1962, seguían enviando a muchísimos prisioneros al campo de trabajos forzados del Lago Blanco, y las condiciones de vida en aquel lugar seguían siendo pésimas. Allí hacía falta un hospital, con médicos y enfermeras, y la pregunta era, ¿cómo conseguirlos? La única posibilidad era reclutarlos entre los prisioneros. Un director de la prisión se acercó a nuestro equipo de mujeres y nos eligió a 10. La mayoría éramos católicas. El director parecía estar particularmente interesado en mí porque, supongo, yo había estudiado en la escuela de medicina. Teresa, María, May y yo fuimos juntas al hospital a trabajar. En el otoño de ese mismo año, llegó al hospital un sacerdote de Shanghái. Se llamaba Joseph Fu, un salesiano de unos 40 años. Por su apariencia, extremadamente delgada, nos dimos cuenta de que estaba desnutrido, pero se lo veía tranquilo y en paz. Inmediatamente nos dijimos que debíamos hacer todo lo posible para curarlo. Lo habían enviado al campo de trabajo con una embarcación y se estaba quedando en una casa, lejos del hospital. Las personas que llevaron al Fu nos dijeron que habían tardado 2 días y 2 noches para llegar al hospital, que el paciente era un sacerdote católico y que necesitaba que lo atendieran porque se estaba muriendo. En el hospital lo enviaron enseguida a la sala de emergencias, con sus pocas pertenencias, ropa gastada y 2 tazas rotas, que traía en un pequeño paquete, situación que acentuaba el drama que representa la visión de un hombre tan valiente. Estaba vestido con harapos, el cabello despeinado y respiraba con dificultad. No podía recostarse por completo, sino solo con las rodillas dobladas. No es difícil saber cómo sufría en aquella postura, pero nunca se quejaba y rara vez le pidió a la enfermera que hiciera algo para ayudarlo. En aquellos tiempos, muchas personas morían de desnutrición. Todas las noches en mi departamento hospitalario, fallecían al menos 12 pacientes. Los líderes comunistas temían que, si el número de muertos en las prisiones de China 124 aumentaba demasiado, los sobrevivientes se sublevarían y esto podría provocar una rebelión. Entonces, para proteger sus intereses, aplicaron medidas que redujeran la proporción de muertes. Una de aquellas medidas consistía en que, por la noche, una enfermera tenía que distribuir una taza de agua azucarada a los pacientes moribundos. Pero, el agua azucarada resultaba demasiado limitada, dado el número de pacientes que la necesitaban. Nosotras, enfermeras católicas, pensamos primero en el Fu. Esperábamos que aquella agua restaurase su vitalidad, pero cada vez que me acercaba a él para pedirle, «Padre, ¿me podría pasar su taza?», él dudaba por un minuto y me preguntaba si yo tenía suficiente azúcar. Si no me decía, yo puedo esperar. Y yo le respondía que su salud era más importante que la de cualquier otra persona.
Entonces, con una mano temblorosa, me daba su taza rota y me decía, gracias, gracias. También había un paciente católico, el señor Lu, cuya cama estaba justo enfrente de la del PFU. El señor Lu me había dicho varias veces que él era católico, pero que hacía muchos años que no había podido ir a la iglesia. Y, en aquellos momentos, enfrentado con la muerte, se sentía muy culpable. Vivía con la esperanza de que un sacerdote le administrara los últimos sacramentos. Antes de que el PFU llegara al hospital, yo pensaba frecuentemente que el deseo de aquel señor era como un sueño. ¿Cómo encontrar a un sacerdote en aquel campo de trabajo? Pero Dios es Dios y su providencia hace todo posible. 2 días después de la LLE-gada del PFU, recibí la respuesta a mis dudas. El Espíritu Santo me abrió los ojos. Ahora dependía de mí hacer algo por el señor Lu. Rápidamente fui a ver al PFU para decirle que un feligrés, acostado frente a él, se estaba muriendo y que necesitaba un sacerdote para darle la absolución. La respuesta del PFU fue breve y firme: dar los últimos ritos a las almas es mi deber. Dile que tan pronto como pueda haga un acto de contrición y enseguida le daré la absolución. Me quedé muy conmovida. Y me apresuré a darle estas instrucciones al señor Lu, tan deprisa como pude. Luego, el padre trazó la señal de la cruz, dándole la absolución, mientras unas lágrimas corrían por el rostro del señor, a la vez que tenía una sonrisa que procedía del fondo de su corazón. Aquel señor se murió unas pocas horas después. No hay nada tan reconfortante como el P. Joseph Fu. 125. Presenciar una muerte tan bendecida. 2 días después de aquel acontecimiento, murió el propio PFU. El PFU había sido un famoso lingüista, que había traducido muchos libros. El gobierno había tratado de contratarlo como traductor, pero él rechazó tal solicitud. Como no estaba dispuesto a renunciar a su fe católica, lo arrestaron y fue sentenciado a 7 años. Finalmente, murió en el campo de trabajos forzados del Lago Blanco, por culpa de la mala alimentación y del trabajo físico implacable.